La palabra sincretismo proviene del griego sincretismos, que a su vez está compuesto por sin, que significa con, criti, cretense, ismo, doctrina. Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en periodos de guerra para luchar juntos, y fue precisamente esta tendencia a unirse lo que toma la palabra sincretismo. Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. Si nos centramos en el sincretismo religioso, es un proceso normalmente espontáneo, provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos. Este fenómeno suele producirse en situaciones de conflicto en los que la unión de ambos cultos, contradictoria en muchos sentidos, pero aceptada por sus seguidores, y siendo el producto resultante respetuoso para ambos credos, surge como un intento de crear un ámbito de armonía en el que las dos culturas puedan convivir. Este proceso no suele ser fruto de un diálogo ni de una negociación, sino que se produce a fuerza de que dos culturas distintas se encuentren frente a frente y, en lugar de intentar imponerse, acaben por asimilar la existencia de ambas religiones en un solo espacio común. Los primeros cambios que se producen no están en las creencias de los individuos en sí, sino en las fachadas de las propias religiones, que empiezan a crear semejanzas con el objetivo de que la transición sea más sencilla y asimilable para los fieles. Hay dos imperios en el mundo que se caracteriza por su sincretismo religioso. El primero fue Babilonia y el segundo Roma. Aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión babilónica continúa y está muy bien representada en muchas naciones de este mundo. En el libro de Apocalipsis, Juan nos habla de una religión que, bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia la Grande, ejerce su dominio sobre el mundo entero. ¿Cuál era esta antigua religión babilónica? ¿Cómo tuvo su comienzo? ¿Qué significado tiene en estos tiempos? Todo está escrito, actualidad y profecía. Una mirada a las noticias desde las Escrituras para que analicemos los tiempos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. La antigua Babilonia y la actualidad. En el capítulo anterior hemos analizado cómo el Imperio Romano no ha desaparecido, sino que se ha extendido solapadamente en nuestra cultura, política y religión, quedando como su representante universal lo que actualmente se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuya sede está establecida en Roma y se la conoce como Ciudad de Vaticano, transformándose así en una ciudad de Estado, manteniendo la característica de imperio a través de una monarquía absoluta, cuyo representante rige bajo el título de Papa. En el libro de Apocalipsis, Roma y Babilonia son colocadas en un mismo plano y se tornan como un símbolo máximo del sincretismo religioso de la humanidad, que llegará a su fin en los días en que Cristo regrese a establecer su reinado. En el capítulo de hoy haremos foco en el libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 17 y 18, que nos muestran una Babilonia como síntesis de toda la historia religiosa y política de la humanidad. Otra vez vemos que Babilonia y Roma fueron símbolos de las religiones que más dioses e ídolos incorporaron a su sistema de adoración. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad.
tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Por el momento, lo que tenemos aquí es la sentencia contra la gran ramera. Se trata del veredicto judicial de Dios contra ella, como así también de su ejecución. ¿Cuál es la razón de su juicio? Es el engaño que ha ejercido sobre el mundo. Notemos que es descrita como la gran ramera. Este término es usado en la Biblia para referirse a la prostitución espiritual, y de esto es de lo que se le acusa. Este tipo de fornicación espiritual consiste básicamente en dejar a Dios, el esposo auténtico, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. ¿Con quién ha fornicado? ¿Cuál es el área en el que ha ejercido esta influencia espiritual? Para contestar estas preguntas, Juan nos da varios datos. Está sentado sobre muchas aguas, y con ellas han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora bien, ¿a qué se refieren las muchas aguas sobre la que está sentada la ramera? La contestación la encontramos en el versículo 15. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Así que es una gran ramera porque ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y naciones. Pero aún más, nos dice que también ha fornicado con ella los reyes de la tierra. Esto nos da una idea de su poder e influencia en el mundo de la política y gobierno mundial, que se vuelve a subrayar en el capítulo 18. Esta gran ramera ofrecerá en el futuro una nueva religión con la que se conseguirá atraer y unir a las naciones del mundo una vez que se han rebelado contra Dios. Todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera, dando la espalda a Dios verdadero. ¿Cómo se llevará a cabo su misión? La contestación la encontramos aquí. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ella conseguirá embriagar a los moradores de la tierra con su sincretismo religioso. De ese modo, los hombres andarán como borrachos sin darse cuenta de su estado calamitoso, inconsciente de su verdadera situación. Habrán perdido el control de sí mismos. Luego comienza la descripción de la mujer haciéndonos notar que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia? No hay duda de que es la misma que ya nos fue presentada en Apocalipsis 13, que también es revelada como el anticristo. Vemos una asociación directa entre la mujer y la bestia. Lo más probable es que haya un intercambio de favores entre ambos y que los dos tienen propósitos similares, la del control total. Esta unión de intereses entre el Estado y la religión la hemos podido ver muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Se añade que toda la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Vimos también que era una de las características de la bestia del Apocalipsis 13. Blasfemia se refiere a cualquier dicho, acción o pensamiento que deshonra o difama la naturaleza o nombre de Dios. Todo esto implica que el gobierno de la bestia se describe por el rechazo abierto y difamatorio contra Dios. A continuación, la atención se centra nuevamente en la mujer y en su vestido. Su vestido era escarlata, lo que quiere decir que hay una unidad con la bestia sobre la que iba sentada y también con el gran dragón de Apocalipsis 12. Es decir, que tendrán un mismo propósito y trabajarán juntos para lograrlo. También vemos que iba deslumbrantemente adornada con un vestido púrpura, oro, piedras preciosas y perlas. No hay duda de que esta gran ramera se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión, al punto tal de que tiene la capacidad de ejercer control de gobierno sobre el mundo, ya que el color púrpura justamente habla de reinado y función de gobierno. El siguiente detalle que llama la atención es que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
El oro nos habla de divinidad, por lo tanto, aparentará hablar el nombre de Dios y embriagará a muchos bajo ese engaño, pero en realidad vemos que estaba lleno de abominaciones y de inmundicia, mostrando así su verdadera naturaleza de corrupción y escándalo. Luego vemos que tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Notemos que es un misterio, pero que luego es revelado. En cuanto a este nombre, empecemos por recordar brevemente lo que Babilonia representa en la Biblia. El desafío a Dios, expresado originalmente en la Torre de Babel, las falsas religiones y la idolatría. Babilonia era un centro de adoración pagana y su idolatría excedía todo lo imaginable. También la superstición junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros eran prácticas comunes entre los babilonios. Orgullo, crueldad, opulencia y vicio eran sus señas de identidad. Babilonia fue el lugar donde Israel fue llevado en su exilio y fueron quienes destruyeron el templo de Jerusalén. Su emperador exigía honores y adoración divina. Pero la Babilonia de la antigüedad ya ha desaparecido, por lo tanto, cabe preguntarnos a qué Babilonia se refiere ahora Apocalipsis. Las interpretaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante los primeros siglos de la Iglesia fue identificada con el Imperio Romano y la ciudad de Roma. En la época de la Reforma se identificó con la Iglesia Católica y el Papado. En épocas más recientes con el comunismo y con todo sistema antidios. En la actualidad, lo más prudente sería que nos quedemos con el patrón de lo que Babilonia representa. Dicho esto, podemos aceptar que muchos de estos movimientos religiosos del pasado bien podrían ser hijas de esta gran ramera y que en alguna medida imitaban y adelantaban sus formas. Fijémonos en cómo se la describe: la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese hecho, unido a su gran éxito, nos lleva a la conclusión de que tiene una tremenda capacidad para seducir a los hombres y apartarlos de su debida fidelidad a Dios. Y por último, como parte de su descripción, Juan nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer estaba ebria, pero no por beber bebidas alcohólicas, sino de la sangre de los santos. Con frecuencia, en el mundo antiguo se utilizaba esta expresión para describir un cruento deseo de violencia. Ella se deleita en matar a los creyentes de la misma manera que un ebrio lo hace bebiendo. Nunca se cansa, siempre quiere más. En estos propósitos asesinos aparece asociada la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ambas están unidas por su deseo de acabar con el cristianismo que anuncia al único Dios verdadero. Por lo tanto, esta gran ramera habrá conseguido unir al mundo en una nueva religión de la que su característica dominante es su rechazo violento contra el cristianismo. En los versículos que siguen vemos cuál será su fin. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Al comienzo, la gran ramera apareció sentada sobre la bestia como si la controlara, pero finalmente los 10 cuernos de la bestia se levantarán contra ella y la destruirán. En realidad, nos muestra cómo la bestia se aprovechará de ella mientras le sirva a sus intereses, pero finalmente la abandonará. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo de Satanás, el gran dragón, que ha sido homicida desde el principio. Además, recordemos que la bestia no está dispuesta a compartir su poder y exaltación con nadie y destruirá a todo aquel que le pueda hacer sombra.
Finalmente, la mujer aparecerá como una gran ciudad, desde donde se dirigirá este sincretismo religioso, esta religión universal contra Dios. Esta gran ciudad está asociada con la Gran Babilonia, la cual analizaremos en el capítulo siguiente. Actualmente, estamos viviendo en una época en donde somos testigos de cómo el ser humano, en la búsqueda obsesiva del placer y del poder, adoradores de una religión secular, discípulos cada uno de su propia concepción de Dios, un Dios elaborado a su medida, conforme a su necesidad y conveniencia, se encamina hacia un sincretismo religioso universal. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Contrariamente a lo que pudiera parecer, Dios está siempre en el control de cada una de las situaciones. En el versículo 17 leemos: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Para eso, déjame decirte que hay esperanza para los hijos de Dios. Dios es soberano y su voluntad no puede ser impedida. Frente a este panorama es imposible no asustarnos un poco, pero déjame recordarte que Jesús oró por vos y por mí cuando estuvo en esta tierra, y tengo la plena convicción que su oración fue escuchada. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Les he dado tu palabra y el mundo las odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ha orado por vos, por cada uno de nosotros. Estamos cuidados en Él. Nos ha dejado la palabra de verdad que nos santifica. Vos y yo no pertenecemos a este mundo, pero estamos en Él. Llevemos la verdad del Evangelio hasta lo último de la tierra, teniendo por seguro que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor y que no esté bajo el perfecto control de Dios. Hemos llegado al final de todo está escrito. En el próximo capítulo hablaremos sobre la Gran Babilonia, que surgirá nuevamente por un breve tiempo para luego encaminarse a su fin. Como siempre, estás invitado a que sigamos analizando juntos los acontecimientos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. Si te gustó este capítulo, dale like, compartilo con otros y te espero en la próxima edición de Todo está escrito. No te lo pierdas. De Todo está escrito.